moneda de cambio al final del país. El agricultor somos moneda de cambio. Que estamos vivos, que es que no nos hemos muerto, pero nos van a matar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace un año el rugido de los tractores llenaba las calles en una de las mayores protestas del campo español. Agricultores y ganaderos alzaban la voz contra la burocracia, los bajos precios y las exigencias europeas que asfixian al sector. Hoy, 12 meses después, la pregunta es inevitable. ¿Ha cambiado algo? ¿Se han atendido sus demandas o sigue la incertidumbre? Bueno, pues la respuesta la acaban de escuchar ahora mismo. Vamos a ver qué es exactamente y analizar la situación actual del campo, las medidas adoptadas y el sentir de quienes un año atrás paralizaron todo el país con su lucha. Todo comenzó tal día como hoy, un 6 de febrero de 2024. 800 tractores salieron a la calle bajo el lema "Si el campo no produce, la ciudad no come". La situación crítica del campo les hizo bloquear todas las carreteras riojanas. El sector agrario riojano se encontraba entre los menos rentables de España, con precios de productos agrícolas por debajo de los costos de producción. Los altos costes también de los insumos o los combustibles y también normativas abusivas que llegaban de la Unión Europea y falta, sobre todo, de apoyo también de los gobiernos estatal y también del regional. A estas dificultades del sector se unían las consecuencias también del cambio climático. Aquí lo estamos viendo, afectando sobre todo a cultivos clave como la vid o el cereal. La percepción de abandono también existía por parte de las administraciones, con falta de medidas efectivas para abordar, como hemos dicho, todos los problemas del sector. ¿Qué se consiguió? Bueno, pues tras esas manifestaciones, lo vamos a ver. Pues por parte de la Unión Europea se consiguieron los siguientes compromisos, por ejemplo, para simplificar la PAC en este año 2025. También el análisis de cláusulas espejo para frenar lo que son las importaciones desleales. Y ahí está esa alerta del acuerdo de Mercosur cada vez más cercano, del riesgo de competencia desleal, advierten, con América del Sur. Por parte del Gobierno de España también se consiguieron algunas iniciativas, como por ejemplo un aplazamiento del cuaderno digital hasta el año 2026. Y por parte del Gobierno de La Rioja se estableció también una ayuda extraordinaria de 40 millones de euros, aquí lo estamos viendo. También 35,5 millones en lo que es la modernización de los regadíos para unos 2.600 regantes y hasta 1.800.000 euros para la incorporación de los jóvenes agricultores. Los agricultores, no obstante, siguen pidiendo, lo vemos, más inversión en caminos rurales y seguros agrarios, pero no es lo único que piden. Siguen sin haber medidas efectivas para mejorar la rentabilidad. Advierten de que la Unión Europea avanza en la firma de este acuerdo de Mercosur, lo que generaría competencia desleal, y siguen también otros problemas, como por ejemplo, que ya hemos nombrado, como son la sequía. Está el campo muy triste, aquí mejoría no se ve, porque no se ve mejoría. Es vergonzoso los precios, que estemos estancados y sigamos estancados, y por más que te quejes, esto somos moneda de cambio al final. Moneda de cambio que pondremos encima de la mesa después en la tertulia aquí esta noche en Punto de Encuentro. Pero también vamos a hablar de esto. La unidad del TEDx cumple 50 años con más de 430.000 actuaciones. Han sido 4.718 por artefactos terroristas, 2.800 intervenciones por amenazas por NRBQ, 247 hallazgos en un solo año de artillería de la guerra civil, avisos de sobresospechosos a instituciones o 13 agentes fallecidos en sus filas. Son datos que resumen la existencia de esta unidad, con casi 300 policías que tienen el miedo bajo control. Pero viendo archivos, viendo intervenciones de otros compañeros, pues sí, a ver, cualquier coche bomba porque siempre te informas, ¿no? Cualquier coche bomba que haya tenido compañeros, incluso que siguen vivos y que siguen vivos, me refiero en la especialidad que siguen activos, pues cualquier atentado o coche bomba, intervenciones que han tenido en el coche, bien llevadas y sacadas con éxito. Esas, pues hombre, la verdad es que me marcan mucho y me animan a cómo lo hicieron en su día y cómo hacerlo si me tocase a mí.
Bueno, pues hoy, 50 años después de su creación, los TEDx NRBQ siguen siendo una pieza clave en la seguridad de España. Su labor silenciosa ha salvado miles de vidas y sigue marcando la diferencia en la lucha contra el terrorismo y otras amenazas emergentes. Vamos a hablar de ello, lo hacemos con el inspector de policía y jefe de los TEDx NRBQ aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches, inspector. Hola, muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, enhorabuena por esos 50 años. 40 de ellos aquí en La Rioja ya, ¿no? Sí, nosotros en La Rioja cumplimos 40 años en 2023 y la especialidad pues, se fundó en el 31 de enero de 1975. Problema que cuando se funda algo de nuevo, hasta que consigue suficiente gente para ir cubriendo los diferentes puestos, pues tardaron unos años en crearse la especialidad en Logroño. A lo largo de este medio siglo, ¿cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado este grupo? Porque nace con el objetivo de ¿qué exactamente? Pues el objetivo es la necesidad de que alguien desactivara los artefactos explosivos que en ese momento pues, grupos terroristas por toda España prácticamente estaban colocando. Empezaron, dijéramos, siempre tenemos como principal referencia, parece que es ETA, pero aparte de ETA ha habido otros movimientos independentistas que han utilizado el terrorismo y los artefactos explosivos como medio de defender o intentar pues eso, conseguir sus objetivos. En concreto, hasta que nosotros se crea la especialidad, las intervenciones que había con artefactos explosivos las realizaban artificieros del ejército, de las maestranzas de artillería. Llega un momento dado que los artificieros se niegan, o el ejército deja de permitir que sus artificieros participen en la desactivación de artefactos explosivos que no sean reglamentarios. Para ellos reglamentarios es munición, o sea, los proyectiles que disparan los cañones, las granadas que disparan los morteros, o las granadas de mano cuando fallaban, minas y demás. Eso sí, son especialistas, estaban formados para ello, pero desactivar un artefacto de los que empleaban los grupos terroristas no es parecido, no es una munición, no es algo, dijéramos que es algo fabricado en serie, que tú sabes cómo funciona, los mecanismos de seguridad y cómo tienes que trabajar sobre él. Un artefacto explosivo que fabrica un terrorista es como lo haya querido diseñar el terrorista y le ha puesto los sistemas de activación o de iniciación que él ha querido. Puede poner algo tan sencillo que al moverlo explosione, puede poner que cuando tú lo presiones explosione, puede ser lo contrario, que cuando tú levantes un pie explosione, cuando le entre la luz explosione, cuando te acerques explosione, claro. Todo eso ha ido evolucionando también con el paso de los años, pero los artificieros del ejército pues no se sentían preparados por ello y el Ministerio de la Gobernación tuvo que crear una especialidad en la policía, de aquellas éramos Policía Armada y Cuerpo General de Policía, que diera respuesta a ese riesgo de la población, vamos, y de nosotros mismos, que éramos objetivo de esos terroristas. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicándose a esto y por qué decidió formar parte de los TEDx? Pues yo entré en el curso en el 2003, más o menos en mi caso el curso fueron 9 meses de formación y a finales del 2004 ya estuve destinado en la especialidad. Y bueno, a mí era una especialidad que me llamaba la atención, a lo mejor un poco de forma, pues eso, sin tener muy claro dónde te metías, pero bueno, me llamaba la atención y luego una vez que empecé a hacer la formación y desarrollar el trabajo, pues siempre me ha gustado. Es una especialidad que te deja mucho, en principio, margen de maniobra. Puedes trabajar un poco con unas bases de formación que tienes que haber recibido, pero bueno, no es algo que te hagas todos los días lo mismo. Hay mucha variedad, divertido. ¿Divertido? Sí, para mí sí, en principio. También es porque no hemos tenido a lo mejor incidencias muy graves como sucedían a principios de los 80, finales de los 70, a principios de los 90, que claro, ahí te estabas jugando la vida pues prácticamente todos los días y con menos recursos y con menos medios que los que teníamos ahora. Claro, eso también ha cambiado mucho. A mí, la última vez que estuvo usted aquí me llamó mucho la atención porque el equipo que llevan es un equipo especial, de mucho peso, con un casco, con una conexión con los otros compañeros que están pues, metros más atrás. Son momentos dificilísimos y ese momento de poder controlarse uno mismo también es importantísimo, ¿no? Ustedes tienen que llevar una preparación especial. No todo el mundo creo que pueda resistir esa presión. Claro, en un principio yo diferenciaría como dos épocas. Una época más moderna, desde que finalizó, dijéramos, el
del terrorismo, como lo conocíamos hasta que ETA pues, desaparece. Entonces había un riesgo real y diario, y a partir de entonces nosotros en esa época, lo que estamos hablando, tenías que enfrentarte a artefactos terroristas todas las semanas en diferentes partes de España, o incluso había sitios donde eran prácticamente a diario, y con unos recursos y con una formación muy escasa. Primeros cursos, hablando de mi curso, que son 9 meses, el primer curso que se hizo duró 45 días hábiles. Los cursos actuales, en los que se ha incluido ya la especialidad en RBQ, y es una formación más extensa, ya son 1 año y medio de formación. Y bueno, al final te formas, te da seguridad, tienes mejores medios que tenían entonces. Al principio no había robots, tampoco llamamos desactivadores. Lo único que tenían eran, muchas veces, eran medios de fortuna, o lo que ellos mismos sabían, cosas que íbamos diseñando nosotros. Éramos autodidactas tanto en la desactivación como en crear métodos para conseguir la desactivación de los artefactos explosivos. Bueno, impresiona eso, que se tengan que, y afortunadamente hayan cambiado también pues, los tiempos, ¿no? ¿A qué se enfrentan ahora? ¿Cuáles son esos retos en los que ustedes tienen que trabajar? Pues en principio lo que recibimos es mucha formación, porque quizá ahora mismo en el momento en España no tengamos ninguna amenaza concreta por ningún grupo terrorista. Tenemos ahí que siempre pueden estar, a lo mejor tema yihadismo o algún otro grupo que pueda llegar en el momento, delincuencia organizada, pero bueno, nosotros en el día a día aquí en La Rioja, pues aparte de recibir formación, colaboramos compartiendo nuestra formación con otros grupos, por ejemplo los bomberos de Logroño, los bomberos del CEIS de La Rioja. Hemos intentado hacer trabajos, hemos diseñado una carga explosiva con la que nos dieron un premio en su momento. Colaboramos con la universidad en alguna ocasión, pues pidiéndole información, o sobre todo para colaborar con ellos en resolver dudas. Lo que decimos, no somos solamente desactivadores. El desactivador no es solamente eso, que es lo que era antiguamente un artificiero, es toda la formación que llevas, formación que quieres transmitir, y además informes, y dijéramos que intentas de hacer lo que llamábamos formación en base, que es diseñar cosas que puedan servir para otros desactivadores, no solo en España, sino en cualquier parte. ¿Qué relación tienen entonces con otras policías extranjeras, internacionales? Pues realmente los artificieros no somos muchos en ningún país, y tenemos una relación muy cercana. A nivel español, aunque tengamos diferentes cuerpos policiales, cualquier cosa que suceda en los Mossos de Escuadra, en los ertzainas, esa colaboración de un artefacto explosivo entre nosotros a nivel oficial se comparte, porque ese artefacto explosivo que ha aparecido hoy en Barcelona mañana puede aparecer en Cádiz o puede aparecer en Madrid, con lo cual todos queremos saber a qué artefacto explosivo y qué sistema de activación lleva para poder enfrentarnos con seguridad a ellos. A ese nivel existe otro en Europa, que es la European Bomb Data Center, que es donde todas las policías de Europa mandan información y donde tú puedes participar en esa pequeña base de datos que tienen, bueno, pequeña no, gran base de datos que tienen, y donde puedes acceder a esa información de otros artefactos explosivos que estén, por ejemplo, utilizando en Irlanda. Ya no nos acordamos a lo mejor de que existía el IRA. El IRA sigue existiendo y siguen utilizándose artefactos explosivos en la Irlanda del Norte. No es la intensidad que teníamos en su momento, pero sigue existiendo. A lo mejor en otro país, en Suecia, tienen algún incidente que no es de naturaleza terrorista, pero sí de naturaleza delincuencial, de bandas de delincuencia organizada, que utiliza explosivos. También se comparte. Y luego ya con Estados Unidos o con Canadá, y a nivel global, de todos los lados. O sea, lo que está sucediendo en Tailandia, por ejemplo, que también ponen bombas, en una parte de Nepal también hay terroristas, todo lo que sucede en Oriente Medio, a nivel de, sobre todo Siria, cuando estaba el Estado Islámico, Irak, en Afganistán, los artefactos explosivos que se desactivaban allí, sobre todo cuando estaban pues, ejércitos occidentales, nos llega, porque ese mismo artefacto, cuando los yihadistas forman a gente que quiere formar parte del movimiento, lo utilizan utilizan la teleformación que está tan de moda ahora. Ellos no se pueden desplazar, a lo mejor la persona que quiere colaborar o contribuir a eso no se puede desplazar y ser un combatiente. Pues se conecta igual que nos conectamos nosotros a los tutoriales de YouTube, y ahí le enseñan pues, cómo crear un artefacto explosivo, cómo fabricar explosivo, y lo hacen pues eso, a través de plataformas online.
¿Y ustedes persiguen también esos delitos o ese ya es otro? Nosotros somos, otro en esa grupo? parte, asesores técnicos. La Brigada de Información o la Comisaría General de Información en España, la Policía Nacional, es la que monitoriza las redes, localiza a esas personas que se están autodoctrinando, localiza bases de páginas web o donde se puedan estar subiendo vídeos. Y lo que ellos ven, dicen, nos preguntan a nosotros, oye, ¿esto funciona? Porque esto es como todo, hay mucho, llamamos fake news, pues hay también muchos vídeos que dicen, yo he creado esto, y luego realmente no se puede hacer. O sea, ellos, por ejemplo, crean un libro de cómo fabricar explosivos, nosotros intentamos, siguiendo esas instrucciones, fabricar el explosivo que dicen que se puede fabricar. Y no funciona. O sí funciona. Y eso sí que esa parte técnica sí que la hacemos nosotros. Bueno, no sé si hay relevo generacional en esto o problemas, porque siempre hablamos de distintas profesiones, esta es una profesión especial. No sé si existe también un poco ese problema como existe en otro tipo de profesiones, que no hay gente que quiera dedicarse a ello. Pues la realidad es que antes, con todo lo mal que estábamos, a lo mejor teníamos un momento dado que sí que había mucha gente interesada. Y ahora no, yo creo que se está perdiendo el interés porque tampoco no somos tan visibles. Antiguamente pues había mucha más visibilidad en los TEDAS porque había desactivaciones de coches bomba y había gente como a lo mejor como a mí que nos pica el gusanillo y queremos ver qué es eso. Ahora mismo pues la realidad es que tampoco tenemos muchas intervenciones, por suerte para todos, y quizás somos una unidad más desconocida. Y hay otras unidades a lo mejor que llaman un poco más la atención, y la gente, otro hándicap que tenemos muy grande es la formación. Después de estar varios años preparando la oposición, un año entero en Ávila, otro año de prácticas, empiezas a trabajar de policía y te dicen que ahora para ser desactivador y de artefactos explosivos y TEDAS y en RBQ tienes que estar un año y medio más de formación. Claro, hay mucha gente que ya dice, le echa un poco para atrás, sobre todo si ya te has asentado donde tú quieres estar. Claro, entrar en esta especialidad implica a lo mejor que estás viviendo en Logroño y te toca, cuando acabas el curso, ir a vivir a Cádiz, o a Melilla, o a Ceuta, donde haya vacantes del grupo. Claro, mucha gente ya no está dispuesta a dar ese paso. Bueno, hemos hablado de momentos concretos y especiales, momentos que podemos recordar y hemos visto en las imágenes también de como la Torre Blanca, un artefacto explosivo que había en un vehículo frente a la comandancia, pero también hace muy poquito ustedes entraban en los institutos para recoger unos químicos, ¿no? que eran peligrosos, ¿no? Sí, fue cosas una tan cotidianas, o sea, pasamos de un extremo al otro, ¿no? Ahí están ustedes también. Sí, claro, nosotros, o por ejemplo el otro día con el pequeño escape que hubo cerca del Colegio Maristas, también nosotros participamos un poco en la investigación. Al final no hubo realmente que hacer nada, porque es un accidente industrial, con lo cual no es algo delincuencial, con lo cual nosotros no tenemos que intervenir, pero sí fuimos a ver qué es lo que había sucedido porque nos interesa saber que se pueda volver a producir algo y utilizar ese producto para a lo mejor para unos fines que no son para los que se ha creado. Pues ahí tenemos que estar y enterarnos un poco qué es lo que había sucedido. Y en el tema del ácido pícrico, era un reactivo que se entregó en todos los institutos de España, había botes. Hay gente que ya lo había reciclado antes, pero la realidad nosotros ahí lo único que hemos hecho es una labor de, como dijéramos, de gestión del residuo, de gestión de un residuo peligroso, porque el ácido pícrico es explosivo. No es explosivo como a lo mejor como nos parece, como la pólvora o algo así, pero con ácido pícrico, antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial, era el explosivo que utilizaban para rellenar los proyectiles. Claro, y eso estaba en 6 institutos aquí en La Rioja, ¿no? En Logroño, sí, creo, concretamente. En Logroño. En La Rioja, la Guardia Civil, los sedes de la Guardia Civil también realizaron recogidas, por lo menos seguro, en Calahorra. Pues no sé si van a hacer ustedes algo para acercar un poco a la sociedad este 50 aniversario, para acercar un poco esta labor tan importante que hacen ustedes. Si a lo largo de este año, en este 50 aniversario, tienen previsto que se haga algo para acercarlo a la ciudadanía. A nivel central, seguro que sí. En Madrid se va a hacer una exposición en la que se va a exponer, pues hay muchísimo para exponer. Tenemos desde toda la evolución de los trajes de protección o medios que utilizábamos para la desactivación, reconstrucciones de artefactos explosivos que han utilizado diferentes terroristas, desde que tiraron el primer ramo de flores al rey Alfonso XIII en su boda, que se ha reconstruido, y muchos otros, que se va a presentar una exposición que yo creo que va a ser muy interesante.
Luego se quiere hacer un acto de reconocimiento porque al final somos una unidad policial que para los pocos miembros que somos, porque no llegamos a 300 policías, agentes, han fallecido en intervenciones desactivando artefactos explosivos, han muerto 13 desactivadores y bueno, es una gente que al final ha hecho el sacrificio supremo, que es dar su vida intentando desactivar un artefacto explosivo. Y bueno, que se merecen un recuerdo y se va a hacer un acto en recuerdo y en memoria de ellos. Así es. Pues inspector y jefe de esta unidad en Logroño, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena, lo dicho, y bueno, que siempre están ahí atentos a cualquier peligro, ¿no? Hasta ese mismo que decíamos en un instituto puede haber peligro con esos químicos que hay en los laboratorios. Sí, nosotros hacemos ese control junto con la Brigada de Información porque hay muchos productos químicos que se pueden transformar en explosivos y son de uso cotidiano y hay que tener ese control por si en un momento dado alguien quiere utilizarlos para lo que no se han fabricado. Así es. Pues muchísimas gracias, buenas noches. Hasta una próxima ocasión, hablaremos de esa celebración otro día. Gracias. Muy bien, gracias. Nos vamos a publicidad y regresamos en unos instantes con la tertulia. Adiós. Bueno, pues vamos a saludar a quienes nos acompañan ya esta noche en esta mesa de Punto de Encuentro. Tenemos a Julio Revuelta, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Óscar Briñas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Y Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, vamos a comenzar hablando de ese aniversario, un año de esas tractoradas que llenaban de tractores y de protestas todas las calles de la ciudad de Logroño. Cortes de carreteras, cientos de tractores y miles de trabajadores del sector agrario invadían las calles de la capital, ahí lo estamos viendo, y las carreteras adyacentes. Reivindicaban que las condiciones laborales mejorasen para obtener una rentabilidad y un año después todo sigue igual o peor. Esta mañana incluso las rotondas que permiten la entrada a Logroño contaban con cuerpos de seguridad del Estado por si se daba de nuevo algunas movilizaciones. Está el campo muy triste, aquí mejoría no se ve, porque no se ve mejoría. Es vergonzoso los precios, que estemos estancados y sigamos estancados, y por más que te quejes, esto somos moneda de cambio al final. Bueno, pues 12 meses después, la pregunta inevitable: ¿se ha cambiado algo? ¿Si se han atendido esas reivindicaciones o si sigue igual la incertidumbre en el campo? A ver qué es lo que va a pasar, y después del contexto también internacional en el que estamos. Yo creo que la sensación es que todo sigue muy parecido, ¿no? Que esas movilizaciones sirvieron para visibilizar el problema que vivían, que fueron, además, duraron bastante tiempo las movilizaciones y quien iba en carretera la sufría. En fin, yo creo que además eso sí que me sorprendió, que fuimos los ciudadanos en general muy comprensivos con ellos. Yo creo que excesivamente igual comprensivos. Pero no se consiguió el lema mucho. Si el campo no produce, la ciudad no come. Yo creo que con eso también nos ganaron, ¿eh? Sí. Cuando ibas o volvías, por ejemplo, por la carretera y tenías que estar 1 hora y media parado, en fin, mucha receptividad. Y es que se aprobaron, yo creo que 43 medidas, pero de ellas, yo por lo que he leído, apenas se aprobaron unas pocas. Creo que lo del cuaderno digital en el campo sí que se ha retrasado 1 año. Pero no es fácil encontrar soluciones. También, quizá en ese momento se criticaba mucho el papel que jugaban las organizaciones agrarias, los sindicatos o las OPAs, ¿no? Araja-Saja, UAGR, UPA. Pero claro, es que tiene que haber algún actor que pueda negociar con las instituciones, con los gobiernos, las medidas que tú quieres llevar a cabo, ¿no? Y en un movimiento como el de Chalecos Amarillos, que realmente no había una organización, en fin, establecida, pues es difícil que eso pudiera avanzar. Y además ahora se encuentran con más amenazas, una real, que es la de los aranceles de Estados Unidos, que, bueno, en fin, van a sufrirlo todos.
y también el acuerdo de Mercosur, que vuelve a ese problema que a mí me parece la gran injusticia del campo, que muchas veces aquí se les obligan a producir de una determinada manera, eliminando una serie de productos, y en cambio luego se permite la entrada de productos de fuera que no se verifica si utilizan o no utilizan esos productos. En fin, que la situación sigue muy parecida y con pocos visos de solución. También esto es demanda y oferta, ¿no? Si hablamos del vino, pues el vino sufre ahora el problema de un descenso del consumo mundial, que tampoco es un problema concreto de las ayudas o no ayudas de la PAC o de las políticas agrarias. Si a eso le sumamos, ¿verdad?, la operación de la Guardia Civil hoy, que han cogido botellas con etiquetas falsas del vino de Rioja. Que lo mejor eran los nombres, ¿eh? Sí. En vez de Veronia, Verónica, había una, esa me ha parecido o sea, ya más cosas no curiosa. Le puede pasar al vino. Bueno, es que yo lo primero, decir que efectivamente, como dices bien, Óscar, estos movimientos espontáneos que no eran espontáneos, que se politizaron muy pronto y que disparaban a todo lo que se movía, incluido a las OPAs, etcétera, etcétera, pues eso, es como la película esta de Un día de furia, ¿no? Me vuelvo loco, saco la recortada y me pego tiros con todos los que estén en la autopista en el mismo atasco que yo, ¿no? Realmente es en el ámbito político en el que estamos, que se llama Unión Europea, pues bien, tenemos la libertad de manifestación, tenemos la libertad de acordarnos de la familia de nuestros gobernantes, de nuestros sindicalistas, de nuestros representantes empresariales, etcétera, etcétera, pero luego las negociaciones se hacen de otra manera y con otros tiempos. Es verdad que defienden el pan de sus casas y por lo tanto hay que ser comprensivos de que cuando el negocio no te va bien o no ves visos de futuro, pues es más fácil que salten los nervios o que, como hemos escuchado, las afirmaciones sean más gruesas y más categóricas, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que sí que se han encauzado y se han podido eso, pero luego también tenemos que ser consecuentes con el ámbito político y económico en el que vivimos. Esto es una sociedad de libre mercado, yo creo que estamos en el mercado más regulado, que es el europeo, es decir, imaginaos fuera de Europa cómo es la competencia entre productores agrícolas, me da igual de Hispanoamérica o de Asia o de África, etcétera, etcétera, ¿no? Que es muchísimo más salvaje y muchísimo peor. Pero por eso los productos que vengan de fuera, ¿verdad? Pero sí que hay controles hasta donde... que se les exige a ver, hasta donde yo sé, la Organización Mundial del Comercio sí que obliga a tener controles sanitarios, sobre todo el no uso de ciertos pesticidas, etcétera, etcétera, en los productos que se transaccionen entre unas zonas y otras del mundo. Luego comprobarlo, pues me imagino que no será tan sencillo, pero yo, por ejemplo, que sí que conozco a quienes hacen las certificaciones de importación aquí en La Rioja, sí que hacen visita a empresas importadoras, a los almacenes tal y cual, sí que miran la trazabilidad del etiquetado. Luego, si te ponen etiquetas falsas de vino, pues hombre, esta gente avezada sí que las puede detectar, de hecho son quienes las detectan, y la Guardia Civil, que también tiene un departamento. Pero al final esto es como decía aquel gurú económico, esto es el mercado amigo, y es fastidioso, pero que es así. Es complicado, muy complicado, porque la Unión Europea también es la que manda. Si Mercosur deja entrar por ley cierta cantidad de carne, como se estaban quejando ellos, ¿no?, de la competencia también que iba a haber en eso, pues habrá que... Luego, por ejemplo, aquí está prohibido el engorde artificial mediante inyecciones de clenbuterol y cosas de estas, ¿no? Está prohibido, prohibidísimo. Es decir, claro que a la importación de carne se les hace inspecciones sanitarias, etcétera, etcétera. Claro, si de repente Argentina quita, por hablar de Argentina, llega Milei y lo primero que dice: a partir de ahora voy a quitar las restricciones a la exportación de ganadería, de carne de Argentina hacia el resto del mundo, que hasta ahora estaba topado. Es decir, primero comían mis habitantes, los argentinos, y luego lo que sobraba se mercadeaba con ello. No, ahora de hecho se come mucho, ha bajado el consumo de carne en Argentina yo no sé si era a índices de los años 50 y 60, porque claro, ahora los grandes tenedores de ganado, que son los grandes tenedores de tierra en Argentina, están exportando, porque es mucho más rentable para ellos exportarnos a nosotros, a Estados Unidos, incluso a Brasil, y están importando carne de Brasil para consumir en Argentina. O sea, es una cosa esquizofrénica. Es un mundo. Pero claro, eso depende de decisiones políticas de aquí
y de otros sitios. Lo que decías tú de los aranceles de Estados Unidos, Ya, otra vuelta de tuerca más. Y hablando, ya que él habla de Argentina, que parece que está imitando a Trump, ¿qué podemos decir de Trump? Digo, pues eso, aranceles, Gaza, no sé por dónde empezar. ¿Qué os parece lo que está planteando los planes de Trump? Bueno, ¿Por cuál empezamos? yo sí, pero yo no suelo decir las mismas cosas que dice la gente de Trump, que normalmente todos nos ponemos de acuerdo en sus maldades, que seguro tiene, pero a mí me parece, primero, que el pueblo americano le ha votado diciendo las cosas que ahora está haciendo. Por lo tanto, es algo más que Trump, los que quieren que esto ocurra. Y yo no me pondría en superioridad con los americanos. Los americanos, por algo, será el país más importante y más poderoso del mundo. O sea, que muy tontos no deben ser, aunque aquí a veces los tratamos así, como, en fin. Y dicho esto, pues yo creo que él lo que ha querido es pegar contra todo y contra todos, de entrada, porque él tiene mucho poder. Y entonces está poniendo la negociación de sus intereses, los intereses de América, que dice él, de una manera radical encima de la mesa, ¿no? Y da lo mismo que sean los chinos, que los mexicanos, que los canadienses, que los daneses con Groenlandia, que los españoles con algún arancel, que Gaza, que además dice que quiere hacer ahí unos resorts. En fin, hay cosas que nos resultan incomprensibles y yo creo que tienen más que ver, porque la locura también se frena de vez en cuando, con una pura estrategia de llevarnos a las mesas de negociación en franca inferioridad con él, con los americanos. Y a partir de ahí, eso es lo que me parece a mí. Analizar solo eso, una por una las medidas, yo creo que no tiene demasiado sentido, porque son casi todas descabelladas y algunas ya se ha notado que he dicho que mañana te pongo un arancel del 30% a ti que eres mexicano porque no quieres quedarte a guatemaltecos en tu país, pero bueno, ya me llamas por teléfono y te doy un mes y ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Sí, pues además que eso, que cada hora va cambiando. Creo que es una táctica de negociación donde él quiere ser preponderante y decir, ya aquí estoy yo. Aquí estoy. Yo podría estar de acuerdo contigo. Pero no lo estás. Hasta un... Él podría... hasta un punto. Intuyes Quiero algo, decir, ¿no? Es verdad que le ha votado el pueblo americano, es verdad que... Un 1,6% más que a Kamala Harris, que ha sido la gran derrotada, ha avasallado, ha ganado 1,6% más. No te metas en el debate político, se le ha votado muchísima gente. Sí, pero quiero decir aunque que hubiese cuando tienes que ha arrasado... Es decir, a alguien que es tan radical... Sí, si lo trasladamos a Europa, dicen, a este no lo va a votar más que el 3% no podemos. Le ha votado mucha gente. Le ha votado una mayoría. La mayoría, ¿no? Le ha votado la mayoría del pueblo americano. Por eso puede gobernar. Sí, por eso gobierna. Y además diciendo, es verdad, diciendo lo que está haciendo, es decir, cumpliendo con lo que él se había comprometido, que es lo que siempre se suele afear a los políticos, claro, que no cumplen con sus promesas. Con lo cual todo el tema de aranceles, y que además es una estrategia que él la tiene para negociar, porque es un gran empresario, y es un empresario de éxito, que a veces pensamos que es un chalado de la vida, pero en realidad en su trayectoria ha hecho dinero y ha hecho buenos negocios, entiendo, pero claro, luego llegan propuestas como la de Gaza, ciudad de vacaciones, y de verdad esto lo ha dicho en serio. Porque yo me resisto a pensar que lo ha dicho en serio. Yo creo que se está quedando con nosotros, porque si no, no entiendo cómo alguien puede hacer una propuesta en algo tan serio, en un conflicto de 80 años, que está muriendo gente que... O sea, ahí es donde ya todo lo de acuerdo que puedo estar contigo se cae, porque digo, es que no se puede jugar con esto. Bueno, tienes una responsabilidad. Con esa guerra. Lo que no dijo es que se iba a quedar con Gaza. El terreno. Pero es que eso mismo que ha dicho él, que se lo iban a regalar, que es que... Lo dice cualquier otro y dices... Yo no sé si es cierto, pero he leído hoy que Netanyahu está dispuesto a dárselo. No. Uno de sus ministros de no sé qué, pero bueno. Sí, ha dicho que se lo va a dar en cuanto termine la guerra. Sí, que se lo regala.
Y por cierto, lo bueno de los aranceles para los productos riojanos o para el vino de Rioja, digo lo bueno, creo que igual seguro que me llevan la contraria, es que en los primeros aranceles de Trump fueron por el tema de Airbus, y a quien se le impusieron esos aranceles fueron a los países que eran, no sé si accionistas o tenían fábrica de Airbus, y entonces eran Reino Unido, Francia, España y Alemania. Y claro, y por ejemplo se quedaba fuera Italia, y competir por ejemplo en Estados Unidos contra los vinos italianos sin aranceles era complicadísimo, porque digamos que era directa competencia. Bueno, ahora si le ponen aranceles a todo el mundo que está poniendo, pues supongo que el descenso de la venta de vinos será menor. Esta es una teoría propia que acabo de desarrollar, ¿eh? No sé si es... Te van a fichar de la denominación de origen aquí. Pues tienen porque les acabas de dar una alegría. Tienen mi teléfono. Bueno, yo creo simplemente que, como decía Forrest Gump, que le decía a su mamá, tonto es el que dice tonterías, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Julio de que todo esto está premeditado, es una avalancha de insensateces, de magufadas, de como lo queramos llamar, de cosas que para nuestra mentalidad, Óscar, es absolutamente estúpido. Es decir, es que no podemos debatir sobre el marco mental de lo que está haciendo este hombre, porque nuestro marco mental no está preparado para tener que debatir en serio, para tener que negociar en serio estupideces como esta. Pero es que ese es el señuelo que nos pone, es el máximo que nos pone para... Bueno, y a partir de ahí te pongo 25% de aranceles, pero bueno, como me has dicho que me vas a poner 10.000 policías en la frontera, este mes no te los voy a poner. Según lo que veamos ya, tengo un mes para desarrollar la tontería que acabo de decir, igual que lo de Gaza Resort de vacaciones. He dicho una estupidez como un piano de grande, que estaban ya, lo dijo ayer, esta mañana ya estaba su gabinete matizando, desmintiendo, tal y igual. Claro, empiezan a preguntar los periodistas, bueno, pero ¿usted va a ocuparlo militarmente? No va a haber ni un soldado norteamericano en Palestina. Y entonces va a dejar que lo ocupe Israel. No, va a seguir siendo Palestina. Entonces, es que me van a regalar el solar. Pero, entonces, nuestro marco mental no está preparado para debatir sobre eso. O sea, es que yo no pierdo ni 30 segundos en debatir. Lo malo es el trasfondo, es lo que viene detrás. O lo que están haciendo mientras hablamos de esto, lo que están haciendo con la CIA, lo que están haciendo con el Servicio de Salud de Estados Unidos, lo que están haciendo sobre el Servicio Postal de Estados Unidos, lo que están haciendo con la Administración Federal, que la están desguazando y desmontando, están expulsando a militares pero del escalafón, o sea, generales, los están expulsando del ejército o abriendo expedientes porque no apoyaron a Trump. Eso es lo que están haciendo mientras hablamos de Gaza, resort de vacaciones, o de los aranceles y cierre de fronteras con Canadá. Estados Unidos depende, hay estados del norte, del centro norte de Estados Unidos que dependen energéticamente de Canadá. ¿Cómo vas a cerrar el comercio y las fronteras con Canadá si puedes dejar 5, 6, 7 estados enteros a oscuras y sin gas, incluso sin petróleo, durante el tiempo que dure la tontería de la guerra arancelaria, ¿no? Yo creo que ahí... Bueno, ¿cuál creéis que va a ser la postura de Europa? Porque dice que va a hacer una... Pues yo creo que tendría que ser como la de China, es decir, tú me pones aranceles, yo te pongo aranceles, no discutimos más, no tengo más que discutir. Entonces, a partir de ahí... Sería una solución. Claro, sí, China lo ha hecho perfecto. A las 11 de la mañana o a las 11 de la mañana Trump anunciaba un 10% de aranceles en China. A las 12 del mediodía China anunciaba en determinados sectores muy concretos de su comercio con Estados Unidos, pues aranceles por 10 y un 2% más. Sin decir nada, sí, pero sin salir a discutir. Eso, Fran, que yo estoy de acuerdo que si al final no hay arreglo será una guerra comercial, de la que, yo estoy de acuerdo contigo, que luego quiere negociar. De la que habrá que echar marcha atrás, porque esto no puede ser, porque eso también les va a costar mucho más caro a los americanos y también van a tener muchísima mayor inflación si hacen estas cosas, ¿no? Porque al final a alguien le tendrán que comprar, y si a los aranceles, los aranceles al final los va a tener que pagar el usuario, el consumidor, sí. Porque podrá abaratarlo un poco, pero si un producto de México llega un 25% más caro, pues una de dos, o no lo compras y entonces lo tienes que comprar a otro, o no lo comes o lo pagas más caro tú. En fin, no es fácil, pero yo creo que es que Europa no está en las mismas condiciones que China. No, por supuesto que no. Claro, porque es que con nosotros juega con otras cosas. Sí, a dividir. Con otras te dice, vale, me voy de la OTAN. Y la próxima vez que pidas
defensa americana, que es que ha sido siempre, las tropas que han intervenido han sido mayoritariamente americanas y el que pone más dinero es Estados Unidos, lo mismo que en la Organización Mundial de la Salud, ahí sí está China o están otros países, pero claro, con nosotros tiene tantos lazos que como nos los aprieten todos, mala cosa. Yo creo que nosotros no vamos a responder rápidamente como ha hecho China, sino que vamos a darle un poco de carrete, ¿no? De decir, bueno, que vaya diciendo y nosotros, pues, bueno, esto no puede ser, pero hay que llegar a acuerdos, etcétera. Creo que vamos a ganar un poco de tiempo a ver si el suflé se baja y probablemente el suflé se baje en poco tiempo, porque alguna de las barbaridades, lo decíais vosotros, que ha propuesto por sí misma, pues nos la podemos comer, pero el cómputo de todas es al final es imposible. El problema es que la posición de Europa es más débil que la posición de China. Eso por supuesto. A ver, nosotros somos 27 más dependiente, claro, las dos más cosas. Dependiente. Pero más por ejemplo, dependiente. para la gente que habla muchas veces ligeramente poniendo en valor, no, es que defiende su país porque los aranceles los pagan los importadores norteamericanos del producto exterior, no lo pagan los países que... O sea, el vino que los riojanos, que las empresas riojanas venden a Estados Unidos, los aranceles no los paga el exportador riojano, los paga el importador norteamericano. El problema es si te lo deja de comprar. El tema es que vas a vender menos porque va a ser más caro, claro. Pero en los aranceles, lo que son los impuestos, los pagan los importadores. Y esos importadores lo que hacen, como bien ha dicho Julio, es repercutir el precio a su consumidor. Claro. Con lo cual, para empezar, inflación. Lo que pasa es que también es verdad que Estados Unidos en sí mismo es un continente, es no autosuficiente al 100%, pero es bastante autosuficiente, y en una guerra arancelaria con respecto a Europa puede aguantar mucho más que nosotros. Más. Pero termino el ejemplo, ¿no? Nosotros por la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿cómo nos afectó? Nos afectó, entre otras cosas, en que dejamos de importar gas de Argelia, porque Argelia es aliado de Rusia, o económicamente es aliada de Rusia. Es más, hasta se barajó la posibilidad de que tuvieran bases rusas, que luego al final no sé en qué ha quedado, pero bueno, por eso Estados Unidos está tan posicionado con Marruecos. Vale, ¿a quién le hemos comprado el gas desde que hemos dejado de comprárselo a Argelia? A Estados Unidos. Y hemos pasado a comprarle el 28% de nuestro consumo de gas, se lo compramos a Estados Unidos. Viene desde Estados Unidos, que no tiene ninguna lógica medioambiental, ninguna lógica comercial. Viene en barcos, ¿no? Y viene en barcos. Ni viene económica. Ni económica. Pero mientras el mercado, nuestro mercado principal, que le comprábamos el 24%, Argelia, esté cerrado o vetado para nosotros por ser país europeo que apoya a Ucrania en la guerra ruso-ucraniana, pues tenemos eso. La consecuencia, que pagamos el gas más caro, etcétera, etcétera. Pero quien ha sacado beneficios es Estados Unidos, que nos está vendiendo, por cierto, un gas que saca con fracking, que está prohibido en la Unión Europea. Entonces, es mucho más complicado. Claro, China lo tiene más fácil. Además, China no tiene que votar. Decide directamente quien tenga que decidir y se acabó. Venga, pues vamos con otro asunto. Vamos con política nacional. La noticia del día era la dimisión del hermano del presidente, de Pedro Sánchez, de su puesto directivo en la Diputación de Badajoz. Nos lo cuenta Rafa Navarro. ¿Qué tal, María? Sí, en el día de ayer, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, presentó su dimisión como responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Se le investiga como imputado por prevaricación y tráfico de influencias. La jueza investiga si la Diputación creó ese cargo es profeso para él. David Sánchez, en su declaración ante el juez, dijo que había encontrado ese puesto de trabajo en un buscador de Internet, puesto que ocupa desde el año 2017 y por el que cobra 55.000 euros. La dimisión será efectiva en 3 meses y no quita que continúe abierto ese proceso judicial en el que también se le investiga al presidente de la Diputación y al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Desde el Gobierno, la portavoz Pilar Alegría ha mostrado su apoyo al hermano de Sánchez. Ángel Víctor Torres ha dicho que es una decisión personal y le ha mostrado su apoyo desde la Diputación de Badajoz, donde han dicho que abrirán de nuevo ese puesto con las mismas condiciones. Aquí se está pagando la pena del telediario, que evidentemente para nosotros, yo me pongo en su situación, o cualquiera de nosotros se pone en su situación, y yo no hubiera aguantado el tiempo que este hombre ha aguantado, siendo condenado desde el primer momento en el que aparece en un medio de comunicación por algo que no ha hecho. Venga, Óscar, ¿qué te ha parecido? Yo creo que a veces le damos demasiada importancia a temas que no lo tienen.
O sea, estamos hablando de un señor que obviamente que sea el hermano del presidente no es importante, es relevante. Un señor que tiene un puesto en la administración, en este caso de la Junta de Extremadura, que pues no sé si está preparado o no está preparado, o si fue más o menos correcto el proceso, pero que no hay nada más. O sea, que me parece que prestamos atención a temas que realmente no deberían recabar tanta atención. Bueno, yo es que creo que en la declaración que hizo él quedó sí, pero independientemente de que fuera un desastre, independientemente de que en realidad no esté preparado o sí, o que es un puesto de una persona concreta en una administración y que si está mal, que se juzgue, que se estudie, que se mire, que se condene, que se haga, pero que mediáticamente tenga tanta importancia, me parece que es desmedido. Hombre, evidentemente que es porque es el hermano. No, pero y voy a relacionarlo con algo que no tiene nada que ver, que es como el expresidente de la Federación Española de Fútbol, que se le está juzgando por un hecho que me parece que no es tan importante con respecto a todo lo que ha hecho, que se supone que ha robado dinero, que ha desviado, que ha hecho auténticas barrabasadas y delitos de muchísima gravedad. Entonces a veces tengo esa sensación de que nos quedamos más con el detalle o lo poco importante que con lo que realmente tendríamos que abordar, tendríamos que juzgar o que tendríamos que valorar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, en este caso, todo me parece mal. Todo, desde la contratación, que no sé a qué viene, las declaraciones que ha hecho en sede judicial, casi no sabe ni dónde tiene la oficina, en fin, se ha demostrado que ha sido pues un enchufe y ya está. Pero claro, aunque eso lo quieras dejar ahí, como otros partidos te lo ponen cada día con un auto o con una demanda en el juzgado, con el telediario, con una nota, con no sé qué, es imposible. Entonces eso a mí me hace ponerme más cerca de él, ¿no? O sea, es verdad que creo que lo ha hecho muy mal y no tenía que haber cogido ese puesto que obviamente estaba pensado para él. Y la mejor demostración de que está pensado para él es que lo van a sacar, ha dicho, con las mismas características, sí, etcétera. ¿Por qué? Porque si no lo sacan así o lo amortizan, el que está imputado en Badajoz se lo llevan por delante, porque entonces sí quedaría demostrado que era un puesto que no hacía ninguna falta y que entonces se lo han inventado. Por eso lo tienen que mantener. Bueno, yo creo que fue todo esto viene por una denuncia de los pseudosindicatos de ultraderecha, Manos Limpias, Hazte Oír, etcétera, etcétera. Primero fue por incremento patrimonial injustificado, decían que tenía 1 millón y pico de euros en acciones del BBVA, quedó demostrado que era falso. Luego era por otra cosa que también quedó así, que pagaba sus impuestos en Portugal, que tenía la residencia en Portugal, también quedó demostrado que era falso. Y al final lo que está haciendo el juez, que está instruyendo un caso, está buscando qué poder acusarle, porque la denuncia no era esto ha sido fruto de la prospección del otro delito. Entonces, estamos acostumbrándonos a algo que solo pasa en España, y es a las investigaciones prospectivas. Es decir, yo te voy a abrir un expediente para investigarte, que algo sacaré. No lo que han denunciado contra ti, que queda demostrado que es falso, sino algo sacaré. Y hombre, que nos digan a cualquiera de los que estamos en esta mesa que si mañana un juez, con todo un juzgado, con todo lo que tiene detrás, se pone a investigar nuestra vida, no nos saque una multa de tráfico que dejamos caducar, digo, por decir algo ligero, ¿no? Esto es exclusivamente por interés político y no tiene ningún interés. Este señor estaba programando obras de teatro. Quiero decir que Fran, ya, que nos estás contando lo de que dice la portavoz del gobierno. No, porque yo no sé este hombre, yo no sé ni cómo lo contrataron, no conozco pues mal, al que lo contrataron mal, está claro. Julio, tú has estado en el Ayuntamiento de Logroño y cosas de estas ha habido. Mira, ahora mismo estamos en un debate muy parecido a esto, con el que acaba de fichar el gobierno de La Rioja, que había estado antes fichado por el anterior alcalde, a Conrado Escobar, para traer fondos europeos. Estaba escuchando ahora mismo las declaraciones del
del teniente de alcalde de Logroño, bueno, sacudiéndole hasta en el arco de la boca. Lo acaban de fichar los tuyos. Pero lo que criticaba es que es verdad que había traído fondos, pero que también había creado muchos problemas hasta donde... Claro, pero Óscar, léete las mismas ruedas de prensa. Yo no lo he oído, pero ¿a quién critica? Bueno, a Ridruejo. No, sí. No, supongo que criticará a Capellán. Ah, bueno. O al que lo ha contratado. ¿Qué culpa tiene Ridruejo? No, él critica el trabajo de Ridruejo. Pues critica al contratado, no al contratado. Bueno, a ver si se aclara que no está de más. No, pero simplemente eso está muy bien, todo lo que nos has contado. Sí. Pero el problema es que los partidos actúan de manera muy diferente si el imputado o el sospechoso o el investigado es uno que es otro. Entonces, mientras los partidos... Y yo en mi familia, si mi hermana fuera la imputada, pues seguramente intentaría echarle una mano. De todas maneras, creo que Ridruejo, y de eso sí, pero solo ha hecho muy buena tarea y ha traído muchos fondos europeos. Lo que tienes que hacer es gastarte todos los que puedas. Pero me acuerdo, lo que no puedes hacer es y los que te sobren los devuelves y ya está, no pasa nada. Pero por no abrir un debate que María no quiere que abramos. No, pero lo que ha dicho Miguel Sainz en el pleno, que no sé, que no voy a los plenos. Pues que te lo digo, que yo tampoco voy, que lo he leído. Lo único que ha dicho es que es verdad que trajo muchos plenos, pero también trajo, muchos fondos, pero también muchos problemas. Como ya dijo el interventor, que había una borrachera de fondos. Que se den aire y lo resuelvan los problemas. Que cuando te pasa de uno a otro, tienes que aprovecharte de lo bueno y soportar lo malo. Que quiero que veáis esto. Donde tienen problemas también es en Sojuela. Hasta ayer los vecinos han estado a oscuras 4 días sin luz en las calles. El ayuntamiento habla de un robo de cable, pero la oposición lo niega y afirma que la inversión es mínima en esa zona. Reclaman mejorar y arreglar las aceras, paradas de autobús, el colegio e incluso el consultorio médico que les habían prometido. En Sojuela, ayer, después de 4 días, se hizo la luz. Pues sí, precisamente hace un cuarto de hora se ha hecho la luz, después de varias quejas de varios vecinos que hemos mandado al ayuntamiento desde el lunes. Y es que después de casi una semana el municipio ha recuperado el alumbrado público en sus calles. Desde el ayuntamiento hablan de un robo de cable, pero la oposición afirma que... Y no nos han dicho nada. Ayer me llamó el teniente alcalde por teléfono después de varias quejas y bajar al ayuntamiento a poner varias quejas por el tema de la luz. Y bueno, me llamó y me dijo que era un problema, como que habían robado algún cable de la luz y un problema de la toma de tierra. O sea, que me parece ridículo porque aquí nadie ha robado nada, por lo menos en este barrio ni en los que hemos estado sin luz. Pero por la calle no se veía. Pasaba el trocito de urbanización y lo demás era oscuro. Que bueno, pues la gente había que ir con linternas y demás, ha sido bastante desagradable. Otra de las demandas del pueblo son las aceras, que están en mal estado por las raíces de los árboles. Las aceras son un asco, hablando mal, porque aparte es un peligro, porque ahí no puede ir nadie si no es en pleno día y con mucho cuidado porque está todo reventado por los pinos. Pues la verdad es que en tema de servicios, tanto de higiene como de arreglo de aceras, de alcantarillados, la poda de árboles, la higiene, pues muy mal todo, la verdad. Y no es de ahora, llevamos así 20 años. Consideran todos ellos que están olvidados por el ayuntamiento, que la inversión es mínima y que reciben servicios de tercera, ni autobús, ni colegio, ni consultorio médico y hasta ayer sin luz. Que aquí estamos pues más o menos olvidados y bueno, aquí no cuentan con nosotros para nada. Bueno, la urbanización olvidada, 20 años. Se les vendió como que iba a ser una urbanización de lujo y es lo que hemos visto resultado. Bueno, sí, vamos a decir la verdad, se han estado vendiendo chalecitos hasta hace 4 días, no sé si se siguen vendiendo. Es decir, que la urbanización sí se hace hace 20 años, pero no se vende todo inmediato. Sí, simplemente, simplemente te iba a decir que eso es, pero esto es los efectos de la burbuja y de la crisis. A mí si me preguntas, en un pueblo tan pequeño, una urbanización que duplica más que el pueblo, que tiene anejo un campo de golf, etcétera, yo entiendo que tiene que ser una urbanización privada. Es decir, que toda la vida
que tiene, lo paguen los que han hecho el mantenimiento. ¿No se hizo así? Bueno, pues entonces el ayuntamiento el que lo hizo a su manera, y el que tiene que, lo que no puede permitirse es que lo tenga de esta manera, que haya gente que esté 4 días sin luz o que tenga las aceras como las tiene. A mí me parece que tiene un mal de origen esa urbanización. También es cierto que muchos se han beneficiado. Yo conozco a quien ha comprado, hay un chalecito a 60.000 euros o a 45.000 euros, alguna cosa. En fin, que nace de una crisis, nace de algo que se queda a la mitad, y entonces, pues bueno, es una urbanización conflictiva. Y probablemente el ayuntamiento no tenga recursos suficientes, no lo sé, no sé lo que recauda de IBI, cuál lo tiene que plantear así. Es que esa es la clave, saber, y tú has sido alcalde de un municipio, ¿no? Si el ayuntamiento realmente tiene capacidad o no para poder acometer las obras o los labores de mantenimiento que necesita una zona tan amplia y tan grande, claro. Es una forma de desarrollo que hoy en día pues es descabellada. Entonces hace 20-25 años era lo habitual. ¿Sabes lo que pasa? Que todos querían casas y un campo de golf, sobre todo, y era fácil. En Logroño tuvimos una propuesta, venía con 1.100 viviendas. ¿Qué hicimos? Pues lo hicimos nosotros, y es público, y no tiene ni una sola vivienda. Claro. Y se ha salvado. O sea, algunos dirán, ¿y cómo te gastas el dinero en comprar eso? Bueno, yo creo que el patrimonio de suelo de una ciudad es imprescindible. Con el tiempo siempre se revaloriza una barbaridad. Solo tienes que darle años, ¿no? Pero bueno, si has optado por hacer 1.000 viviendas en un sitio donde viven 400 personas, plantéate qué va a ocurrir en los próximos años, ¿no? 400 o 100. 800. Bueno, es que no sé cuántas viven en el pueblo, pero en el pueblo Ventosa... No, en el pueblo. Sojuela es muy pequeñito. Hablabas del pueblo. Sí, vale, sí. No, arriba... Claro, arriba... es que tú de repente, si haces eso en un pueblo pequeño, acabas de cambiar todo el mecanismo de colegios, de gastos, de mantenimiento, de recogida de basuras, etcétera. Es que eso todo hay que pensarlo. Pero es que en Sojuela hay una obra inacabada, que es el polideportivo, bueno, eso ya se proyectó, que eso era, vamos, un megacomplejo deportivo. La cesión que hacían, sí. Y se ha quedado... fuera de tiempo. Pues, bueno. Pues nada, pues muy a gustos. Pues nos callamos, entonces. Pues buenas noches. Venga, pues os invito a que veáis conmigo Qué vida, y que nos vamos hoy a Manjarres. Muy bien. ¿Os gusta? Pues no lo conozco casi, así que será interesante descubrirlo. Hay que verlo, claro. Aquí nos quedamos a verlo. Buenas noches. Adiós. Adiós. Descansa.